Buen día, profesor. Mi nombre es Steven Bogoya y junto a mi grupo que está conformado por Leonardo Espina y Daniel Ramírez vamos a presentar el laboratorio número 7, el cual es basado pues, en los circuitos electroneumáticos básicos, accionamiento por sensores de proximidad. Entonces, inicialmente pues voy a presentar los dos circuitos, los cuales es el mando de cilindro de doble efecto PNP y el mando de cilindro de doble efecto NPN. Entonces, en este caso, tenemos los componentes neumáticos, los cuales es el cilindro de doble efecto, pues, diferentes dos válvulas estranguladoras, dos válvulas 5, un accionamiento eléctrico y retorno por muelle, y el final de carrera. Y pues en cuanto a los componentes eléctricos, tenemos pues interruptores con accionamiento, NA, pues los pulsadores, contactores, el relé, el sensor magnético normalmente abierto, el final de carrera normalmente abierto y el solenoide de válvula. Entonces en este circuito, pues en cuanto al primero que es PNP, esto quiere decir pues que la base directamente es negativa y pues significa que los dos positivos van directamente al relé, a la parte positiva, al igual que pues a los switch o finales de carrera, y pues el negativo a tierra. Y si es el NPN, pues este se conecta a la tierra del relé, siendo pues este entre los dos negativos y el positivo pues al circuito. Entonces, como vamos a ver en el primer circuito, ya aquí el accionamiento, acá cuando lo iniciamos, vamos a observar cómo puede salir el vástago y después retorno. Y en el NPN, de igual manera. Y esto sería todo por el mando de cilindro doble efecto, tanto PNP como NP. Bueno, mi nombre es Leonardo y vengo a explicar el punto 2 y 3 del laboratorio. El punto 2 nos dice que el mando de cilindro doble efecto dependiente del recorrido del sensor PNP, pues vamos a tener dos, ¿no? Uno dependiente del sensor PNP y otro del sensor NPN. Pues para iniciar la simulación tendremos que haber iniciado la simulación previamente. Y para iniciar el circuito, en este caso el primero el de PNP, le vamos a dar Start al circuito. Y como podemos ver, el cilindro del efecto hace su recorrido y se vuelve. Ahora para el NPN, de igual manera le daremos al pulsador Start y este iniciará su recorrido. Bueno, para el punto 3 o el punto C nos dice que debemos realizar una secuencia A más, A menos del mando por interruptor o pulsador del cilindro del efecto dependiendo del recorrido por el sensor magnético. Entonces pues el recorrido del sensor magnético va a ser por PNP o NPN. Tenemos dos opciones, la del pulsador y la del por enclavamiento. Entonces pues para la del pulsador nada más tendremos que oprimir este pulsador y como vemos el cilindro del efecto empieza su recorrido a más, a menos y queda ahí. Ya ahora si queremos realizarlo por enclavamiento, activaremos este pulsador por enclavamiento y va a ser a más, a menos, a más, a menos hasta que pues lo detengamos y ya. Ahora para el sensor de NPN, pues de igual manera para iniciarlo simplemente pulsaremos el botón Start del pulsador. Este iniciará su recorrido a más, a menos y quedará ahí. Y ahora si queremos hacerlo por enclavamiento, activamos por el enclavamiento el contactor asociado y este empezará a más, a menos y tendrá a más, a menos hasta que pues detengamos la secuencia. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Daniel Esteban Ramírez y voy a continuar con la explicación del taller número 7 de automatización industrial. El punto número 4 o el punto D nos dice que vamos a hacer un mando por interruptor cilindro de doble efecto dependiendo del recorrido por sensor magnético en clave, y esta primera parte es de PNP. Como ya explicó mi compañero, pues PNP significa que tiene un lado positivo, un negativo y otro positivo. Entonces, lo que en este circuito lo que nosotros queremos es que dependiendo si está en este sensor magnético o en este otro, dependiendo el recorrido que esté, pues el vástago avance o se retroceda dependiendo de cómo está. Este es el funcionamiento. Vemos de que tenemos el enclave para que la secuencia pueda ser automática. Si nosotros la queremos desactivar, pues activamos este pulsador normalmente cerrado y podemos ver el funcionamiento. Una vez que yo lo activo, vemos cómo se activa K13, pasa a través del final de carrera que está normalmente cerrado y pasa al primer sensor magnético. Este permite la activación de K14, el cual permite el recorrido para el sensor magnético 5A1, este también como el final de carrera abierto, y permite el avance y retroceso dependiendo del final de carrera, también por la válvula 5.2 con retorno de muelle, y hace que el circuito sea totalmente automático. Si yo le doy al enclave, como podemos ver, él termina el ciclo que tiene y se apaga hasta que yo lo vuelva a pulsar. El siguiente punto es el mismo anterior, pero esta vez con NPN. Esto quiere decir que el sensor magnético tiene dos lados negativos y uno positivo. Esto lo podemos ver en el circuito, ya que en vez de conectar el S a la parte positiva del relé, lo vamos a conectar directamente al lado negativo de este relé. El resto es totalmente igual en el funcionamiento, como se puede observar. De que una vez que lo activo, permite el enclavamiento en K15 por medio del final de carrera normalmente abierto, pues se activa permitiendo pasar el flujo de corriente a este sensor magnético, el cual le manda también ese pulso a K17 permitiendo que pase al siguiente sensor magnético 5A1 y permita que la secuencia avance y retroceda. Igual que en el anterior, si yo le doy al enclavamiento, pues simplemente terminará su ciclo y terminará con su funcionamiento. Y por último veremos la secuencia automática A más, B más, A menos, B menos usando sensores magnéticos, los cuales en la primera configuración son NPN. Entonces podemos ver el funcionamiento, tenemos un enclavamiento que funcionará una vez que nosotros lo activemos. Este irá pasando a diferencia de los diferentes relés y finales de carrera, y por último llegando a las válvulas solenoides haciendo que se consiga esta secuencia. Veamos su funcionamiento. Vemos de que una vez que lo activa empieza el funcionamiento A más, después pasa a la siguiente válvula B más, termina con A menos y por último B menos. Y como está enclavada, él seguirá haciendo su circuito de A menos y B menos todo el tiempo hasta que yo, así sea en el momento, lo desactivo, y como podemos observar, él acaba su circuito y se vuelve a su posición inicial. La secuencia en PNP es lo mismo, solo que acá, como podemos observar, tenemos dos conexiones negativas y una positiva. Esto se ve reflejado en la conexión. Acá lo conectamos directamente al negativo del relé, acá lo conectamos a la parte positiva del relé. De resto, lo mismo es igual, tenemos el mismo enclavamiento, los dos cilindros de doble efecto con sus finales de carrera. También tenemos los finales de carrera normalmente abiertos y normalmente cerrados según corresponda, y las válvulas solenoides, que son las que van a activar A más o B menos y A menos dependiendo del ciclo. Entonces veamos el funcionamiento del NPN. Una vez que lo pulso, vemos que hace A más, B más, A menos, B menos, continúa A más, B más, A menos y B menos. Y vemos de que una vez yo le doy al enclavamiento, él termina de hacer su secuencia, y cuando termina su secuencia se apaga hasta que lo vuelva a encender. Muchas gracias por ver el video.